Buenos días. Bien, como ha dicho Ruth, estamos en la serie de 50 días de fe y hasta ahora hemos hablado de que fe es esperar lo mejor, es ensanchar la imaginación y aguardar respuestas. Y hoy veremos que fe también es tomar riesgos. Como Abraham, que como respuesta a la llamada de Dios salió sin saber a dónde iba. O como Noé, que comenzó a construir un arca cuando ni siquiera sabía lo que era la lluvia. A lo largo de la historia, Dios ha servido de hombres y mujeres para producir cambios significativos. De personas dispuestas a dar un paso al frente, un paso de fe, a arriesgarse, como es el caso de la historia que hoy vamos a comentar. Y os invito a abrir vuestras Biblias, para que sigáis la lectura, es un poquito larga, en el libro de Esther, capítulo 4. Vamos a leer todo el capítulo. Esther, capítulo 4. Vale, empezamos la lectura, ¿eh? Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza. Era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Hatac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había dicho que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase. Y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Hatac y contó a Esther todas las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. El libro de Esther es una historia de triunfo que surge de una tragedia.
Una historia que nos narra la suerte de todo un pueblo condenado a muerte, todo un pueblo condenado a muerte por un edicto real. Un pueblo que pasó de un genocidio anunciado a una situación de influencia en uno de los mayores imperios de la antigüedad, el persa. Para poneros un poco en contexto, y porque yo creo que Ruth no me dejaría leer 10 capítulos, os voy a hacer un pequeño resumen para tener toda la perspectiva. Mirad, nos encontramos en la época del rey Asuero, probablemente en la Biblia Jerjes. Y si esto es así, el libro de Esther encajaría cronológicamente entre el capítulo 6 y 7 de Esdras. Es decir, cuando leáis Esdras, lleguéis al capítulo 6, leeros Esther y luego seguís con el capítulo 7 y tendréis la cronología. En la capital del imperio, en Susa, vivían muchos judíos exiliados, y entre ellos nuestros dos protagonistas, Mardoqueo y su prima Esther. Cuando el rey Asuero fue afirmado en el trono, para mostrar, era típico en aquella época, para mostrar toda su riqueza, todo su poder, organizó 2 banquetes. Uno para sus principales y gobernantes. Me encantan este tipo de banquetes, que se celebró durante 180 días. Y otro de 7 para el pueblo. Pero bueno, 7 de unido. Asimismo, la reina Vasti, dice el texto, también hizo banquete para las mujeres. En un momento dado, el rey llamó a su presencia a la reina para exhibir su belleza delante de todos sus convidados, que ya estaban alegres de vino. Ella se negó a comparecer delante de toda aquella jauría de hombres llenos de vino. Y el rey, en su enojo, consultó con los sabios qué se debía de hacer. Había desobedecido al rey. ¿Qué se debía de hacer? Y el consejo fue que la reina fuera despojada de su corona y se buscara a otra mujer mejor que ella para ocupar su lugar. Por decir no. Sin duda, esto era un acto ejemplificador para todas las mujeres del reino. De hecho, si leéis los capítulos veréis que en un momento dado se envió una misiva a todas las provincias del rey diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en casa, no sea que le pasara como a él, que se le había subido a las barbas. Ya veis que los problemas domésticos vienen desde el imperio persa y más allá. Pasadas estas cosas, todas las jóvenes vírgenes de buen parecer, como eran los reyes de aquella época, fueron llevadas de entre todas las provincias del reino a la residencia real, y entre ellas estaba Esther. Y siguiendo el consejo de su primo Mardoqueo, ella no declaró cuál era su pueblo. Dice el texto en el capítulo 2 que cuando llegó el tiempo a Esther de ser presentada al rey Asuero, dice en el versículo 17 que el rey la amó más que a todas las otras mujeres y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Mirad si el concurso de belleza fue largo, que cuando le tocó a ella habían transcurrido ya 4 años. Pasadas estas cosas, un día estando Mardoqueo sentado a la puerta del palacio, oyó a 2 eunucos del rey tramar un complot para asesinarlo. Mardoqueo lo denunció a Esther y ésta a su vez al rey. Hechas las indagaciones, estos 2 hombres fueron empalados. Y el caso fue registrado en el libro de las crónicas del rey. Al tiempo Asuero engrandeció a un hombre llamado Amán, convirtiéndole en su primer ministro, la persona más poderosa de todo el imperio después del rey. Todos los siervos del rey se arrodillaban y se inclinaban a su paso, todos menos uno, Mardoqueo. A Amán esto le llenaba de ira y determinó su muerte. Al saber que Mardoqueo era judío, tramó no solamente destruir a Mardoqueo,
sino a todos los judíos que había en el reino. Y es que Amán era agageo, y este pueblo tenía una profunda enemistad y odio a los israelitas. Un día Amán le dijo al rey, capítulo 3, «Hay un pueblo esparcido y distribuido entre todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes, y no guardan la ley del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo traeré 10.000 talentos de plata a las arcas del rey». El rey se quitó el anillo de la mano y le dijo, «Haz lo que bien te parezca». Y fueron enviadas cartas a todas las provincias con la orden de exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, el día 13 del mes de Adar. Cuando el edicto llegó a los oídos de Mardoqueo, esto lo hemos leído ya, y del pueblo, un gran clamor recorrió todo el imperio. Se había fijado una fecha, un día exacto para el gran holocausto, y la gente lo sabía, excepto Esther, que fue informada por su primo. Debía de hablar con el rey, pero las leyes persas condenaban a muerte a todo aquel que se presentara delante de él sin haber sido llamado. Arriesgando su vida, como hemos leído, Esther fue al rey, pasando por encima del protocolo y de las leyes persas, y el resultado de su atrevimiento fue que todo cambió. Decisiones que producen cambios. La reina halló gracia ante los ojos del rey, quien preguntó, «¿Qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará». Y solo después de 2 banquetes, ahí todo se preparará con banquetes, por lo visto, solo después de 2 banquetes, a los que Amán también fue convidado, Esther declaró su petición, su identidad judía, y denunció el genocidio planeado al rey. Finalmente, ¿cómo termina la historia? Amán fue colgado en la horca que él mismo había preparado para Mardoqueo. Y Mardoqueo fue recompensado, Mardoqueo el judío, fue recompensado y elevado a la posición vacante de primer ministro de Persia. Pero como el edicto, sigue diciendo el libro de Esther, de exterminio no podía ser derogado, se escribió otro decreto que autorizaba a los judíos a defenderse de todos los que intentaran causarles algún daño. El día señalado para el holocausto se convirtió al final en un gran día de celebración, lo que hoy se conoce con la fiesta del Purim, que aún hoy se sigue conmemorando por los judíos de todo el mundo. El libro de Esther termina con estas palabras en el capítulo 10. Qué bien, ¿eh? ¿Os habéis leído 10 capítulos, pero así, sentaditos? El libro de Esther termina con estas palabras, capítulo 10. Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Esta historia nos enseña algunas lecciones, al menos yo os voy a compartir 2 o 3. La primera, para mí personalmente, después de haber leído y pensado en el texto, la primera lección es que nos enseña que nunca hemos de comprometer nuestras creencias. Nunca comprometas tus creencias. Al contrario, arriésgate a vivir conforme a las mismas. Y todos los siervos del rey que estaban en la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. En ningún momento este hombre Mardoqueo renunció a sus valores y creencias, incluso bajo amenaza.
Se negó a rebajar su nivel de coherencia, incluso delante del todopoderoso primer ministro del reino. Rehusó a perder su identidad y por ello estuvo a punto de perder su vida en aquella horca. Vivir conforme a nuestras creencias, mantenernos firmes en nuestros principios, no es fácil. Nunca ha sido fácil, hoy tampoco, no es fácil. Uno se arriesga a ser señalado, criticado, marginado, visto como intolerante, todo lo que queráis añadir. Y en algunos países, como hoy durante el culto, esta mañana en la alabanza hemos escuchado, en algunos países hasta se convierte en un motivo de martirio. Cuando uno se mantiene en sus creencias. La fe es puesta a prueba cada día, no lo dudéis, cada día. Y al igual que Mardoqueo, en su tiempo, hoy también necesitamos personas que no cedan ante las presiones, que no dobleguen sus rodillas, que no renuncien ni minimicen sus creencias, sus valores, su estilo de vida. Para mí, no hay duda de que la coherencia es una evidencia de una vida sólida y de una fe que se arriesga. Dejadme haceros alguna pregunta de reflexión que yo también me he hecho. ¿Estás de alguna forma comprometiendo tus creencias? Piensa en tu forma de vivir, de dirigir, yo qué sé, tus negocios, tu vida. ¿En qué aspectos de tu vida tu fe te está siendo probada? Santiago nos dice una gran verdad. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Segunda enseñanza. Para mí esta historia, a mí personalmente, me reta, yo creo que nos reta, a que vivamos con determinación. Un hacha, si no está afilada, no puede cortar nada, y menos talar un árbol. A la fe, sin determinación, le ocurre exactamente lo mismo que a un hacha que no está afilada. Y el capítulo 4 que hemos leído refleja claramente este principio. Mardoqueo se entera del edicto urdido por Amán y sin dudarlo le pide a la reina Ester que utilice su posición, que hable con el rey. Le dice, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Finalmente la reina toma una decisión. Entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Su determinación llevó a la reina Ester a desestimar su propia vida, sus privilegios, por el bien colectivo. Esto es una fe que se arriesga. Cuando traspasa las fronteras de nuestro propio cuerpo y va más allá. Como decía Juan Crisóstomo, que tenéis esta frase escrita en el Maná, la fe está segura en mitad del peligro, pero peligra cuando se siente segura. Y es que la vida se construye con decisiones, a veces arriesgadas. Sin decisión, sin valentía, no podemos esperar muchos cambios. Nuestra vida no puede progresar, de hecho no va a progresar si estamos anclados en el mismo sitio, sentados siempre en la misma silla. Permanecer en nuestra zona de confort puede hacer peligrar nuestra fe, pues la fe necesita riesgo. Una fe que no se prueba, que no se ejercita, está en peligro, pues no deja lugar a la intervención de Dios. Es una fe humana, basada en mi propia capacidad. Jesús dijo en una ocasión, de cierto os digo,
que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. La fe que se vive a medias tintas no suele conseguir casi nada. Dejadme haceros otras preguntas de reflexión. ¿En qué áreas de tu vida has de mostrar determinación? ¿En qué áreas de tu vida necesitas dejar que Dios intervenga? ¿Qué decisiones de fe has de tomar? ¿Qué riesgos estás dispuesto a afrontar? Como escribiera John Arrowsmith, Dios no nos preserva envasándonos en almíbar, como nosotros preservamos las frutas para que se conserven, sino envolviéndonos en sal, como se preserva la carne para un largo viaje. Por tanto, en esta vida debemos esperar dosis considerables de desafíos, de salmuera y vinagre, porque nuestro Padre Celestial quiere preservarnos para la eternidad. Y ese proceso se lleva a cabo atravesando peligros. Por último, esta historia nos habla de Dios. Curiosamente, el libro de Esther es el único de los 66 libros de la Biblia en el que Dios no es mencionado ni una sola vez. Y yo lo he escogido para hablar de fe. Ni una sola vez. Sin embargo, su presencia lo penetra todo. Y es que, aunque no veamos a Dios, su presencia está allí. En todo lo que acontece en nuestra vida y más allá. Las páginas de este libro nos retan a descubrir, y si lo leéis, lo observaréis, aunque no se nombra a Dios, a descubrir que Él es todopoderoso, omnisciente y soberano. Que la clave de una fe no soy yo, la clave de la fe no soy yo, está en Dios. En esta historia Dios se revela como el Todopoderoso. Nadie es rival para Él. Si cambió el corazón del rey Asuero, también puede cambiar cualquier otro corazón y situación. Dios se revela en estas páginas como un Dios omnisciente. Mirad, para nosotros el no saber lo que va a ocurrir en el futuro nos puede crear incertidumbre. Pero Dios ve todos los acontecimientos de la vida y lo hace de forma anticipada. Él sabe lo que va a ser mañana para ti. Nada se escapa a su atención. ¿Quién podría imaginar que al final de esta historia que os he contado, ser judío sería una garantía de vida? ¿Quién se lo podría imaginar? Ellos no lo sabían, pero Dios sí. Y como resultado leemos en el capítulo 8, muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos por temor a ellos. Finalmente Dios muestra su soberanía. Servimos a un Dios soberano, al que nada de este mundo le sorprende, ni siquiera nada de lo más escondido que pueda haber en nuestras vidas le sorprende. Y para Él nada es imposible. El Dios del universo, con todos sus atributos, no lo dudemos, está aquí con nosotros. Invisible, pero no inactivo. Y esto lo vemos claramente en el capítulo 6. La noche del primer banquete que Esther preparó al rey. Este no pudo conciliar el sueño, no podía dormir el rey. Así que pidió que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que se las leyeran en su presencia, a ver si le entraba así el sueñecito. Entonces hallaron escrito, algunos pensarán, bueno, casualidad, tal vez no. Hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de los dos eunucos. Y el rey preguntó, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Sus oficiales respondieron, nada. A todo esto Amán estaba en el patio esperando poder hablar con el rey para que autorizase la muerte de Mardoqueo. El rey, al saber que Amán
estaba esperando en el patio, le hizo una pregunta: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Amán, pensando en él mismo, respondió: traigan el vestido real, el caballo y la corona real, y vistan a aquel varón y llévenlo por la ciudad pregonando delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Y el rey le dijo a Amán: date prisa y haz como has dicho, sin omitir absolutamente nada con el judío Mardoqueo. ¿Os podéis imaginar la escena? Amán, que estaba esperando para que se autorizara su muerte, paseando el cabellito, y a Mardoqueo publicando en voz alta la honra de este hombre al cual odiaba hasta la muerte. ¿De qué forma tan misteriosa Dios doblegó el orgullo de Amán y cambió sus planes? Como afirma el doctor Francis Schaeffer, nunca dudes de la presencia de Dios. Conclusión. Aunque no lo veamos, Dios nunca deja de actuar. El Dios invisible se hace visible en la historia a través de personas de carne y hueso como tú y como yo, que están dispuestas a vivir una fe que se arriesga, que viven con coherencia, sin renunciar a sus creencias, personas con determinación, que viven sin conformarse en la comodidad de una fe que no se usa, personas dispuestas a dar un paso adelante, a enfrentar todo aquello que los detiene, a encarar los desafíos de la vida como una prueba de fe que nos preserva para la eternidad. La historia de Esther termina con una gran celebración, una fiesta que conmemora la victoria sobre la muerte, que ensalza la vida y proclama que hay esperanza. Al final, Dios es el que triunfa. Y me gustaría ilustrar, como conclusión de este mensaje, me gustaría ilustrarlo con un vídeo que vamos a ver. Mira, es un vídeo real, grabado en octubre por GAIN, que es una ONG de Ágape, de nuestra organización, y refleja el trabajo que estamos haciendo en Nínive. En la parte norte, es la parte norte de Irak. Ahí estamos trabajando ya desde hace años, desde casi el inicio de la guerra. En el mes de octubre veréis imágenes reales del mes de octubre. Veréis unas fotos de un encuentro que tuvo lugar allí en Nínive. Toma el nombre de la ciudad asiria antigua de Nínive. ¿Sabéis cuál es, no? Donde Jonás no quería ir y al final todos se convirtieron. Pues allí mismo, muy cerca de Mosul, de hecho las bombas se oían caer, 5.000 cristianos iraquíes se reunieron en torno al nombre de Cristo para proclamar lo que os he dicho, básicamente, lo que os he compartido, para proclamar que no están dispuestos a doblegarse, que no están dispuestos a renunciar a sus creencias, para proclamar que quieren vivir con determinación y si muero, que muera, y para proclamar que solamente Dios puede cambiar aquello.